A veces, los golpes más duros de la vida no vienen de extraños, sino de aquellos que llevamos en el corazón. Carmen había trabajado toda su vida con la esperanza de encontrar paz en sus años dorados, pero descubriría que la traición puede disfrazarse del amor más puro. En las paredes de una casa llena de memorias, los secretos familiares esperaban su momento para salir a la luz. Lo que comenzó como un merecido descanso se convertiría en la batalla más importante de su existencia, porque hay heridas que solo pueden ser sanadas por el perdón y tesoros que trascienden cualquier valor material. Carmen cerró los ojos y respiró profundo, mientras sus dedos acariciaban la vieja llave de hierro forjado. A los 65 años, después de 4 décadas limpiando oficinas y cuidando niños ajenos, finalmente había llegado el momento que tanto había soñado. La jubilación no era solo el fin de una etapa laboral, era el comienzo de la vida que siempre había postergado. La casa de su madre se alzaba ante ella como un santuario de piedra y cal, con sus muros encalados que reflejaban el sol sevillano de la tarde. Cada ladrillo contaba una historia, cada ventana guardaba un secreto. Carmen había crecido entre esas paredes, había visto a su madre envejecer en esa cocina de azulejos azules, había escuchado las historias familiares susurradas en el patio durante las noches estrelladas. «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti sola», le había dicho Laura, su hija, apenas una semana después del funeral de la abuela. «Deberías venderla y comprarte algo más pequeño, más moderno». Pero Carmen sabía que Laura no entendía el verdadero valor de ese lugar. No se trataba solo de metros cuadrados o de la comodidad de los electrodomésticos nuevos. Cada rincón respiraba historia familiar. Cada objeto tenía su razón de ser. El baúl de madera tallada donde su madre guardaba las cartas de su padre durante la guerra. El espejo de marco dorado que había pertenecido a su bisabuela. Las fotografías en sepia que decoraban el pasillo principal. Todo eso era parte de su identidad, de su legado. «Esta casa es mi historia, Laura», le había respondido con firmeza. «Aquí quiero pasar mis últimos años. Aquí me siento completa». Laura había suspirado con esa mezcla de impaciencia y condescendencia que Carmen conocía demasiado bien. Su hija, ahora de 42 años, trabajaba en una inmobiliaria y siempre hablaba de propiedades en términos de inversión y rentabilidad. Para ella, una casa era un activo financiero, no un hogar lleno de alma. «Está bien, mamá, pero al menos déjame ayudarte a organizarla. Hay muchas cosas que no necesitas, objetos que solo acumulan polvo. Podríamos hacer una limpieza general, quedarnos con lo esencial y donar o vender el resto». Carmen había aceptado la propuesta de Laura con gratitud. Después de todo, la casa era grande y había muchas habitaciones que necesitaban atención. Su hija tenía experiencia en estos temas y, además, sería una oportunidad para pasar más tiempo juntas, algo que no habían hecho en años. Durante las primeras semanas, todo había marchado bien. Laura venía cada tarde después del trabajo y ayudaba a su madre a revisar armarios, clasificar papeles y organizar los espacios. Incluso había mostrado interés por las historias familiares, preguntando sobre el origen de ciertos objetos y escuchando con atención los relatos de Carmen sobre su infancia. «Cuéntame otra vez la historia del reloj de bolsillo del abuelo», le había pedido una tarde, mientras revisaban el escritorio del estudio. Carmen había sonreído, complacida por el interés de su hija. El reloj de oro había pertenecido a su padre, un hombre trabajador que había conseguido comprarlo después de años de ahorros. Era una pieza hermosa, con grabados delicados y un mecanismo suizo que aún funcionaba a la perfección. «Tu abuelo lo compró en 1955, cuando yo tenía 10 años», había comenzado Carmen, sus ojos brillando con la nostalgia. Había estado ahorrando peseta a peseta durante 3 años. Decía que un hombre de verdad necesitaba un buen reloj, algo que pudiera pasar a sus hijos y nietos. Laura había tomado el reloj con cuidado, examinando cada detalle con lo que Carmen interpretó como respeto y admiración. «Es realmente precioso, mamá, y debe valer bastante dinero, ¿verdad?». Esa pregunta había encendido una pequeña alarma en el corazón de Carmen.
pero la había ignorado. Era natural que Laura, con su trabajo en el sector inmobiliario, pensara en términos de valor económico. Además, su hija tenía razón. El reloj era valioso, tanto sentimental como económicamente. El primer indicio de que algo no marchaba bien llegó un martes por la mañana, cuando Carmen decidió preparar el vino de té en la antigua tetera de plata que había pertenecido a su bisabuela. Había buscado en todos los estantes de la cocina, había revisado cada armario, había mirado incluso en lugares donde sabía que no podía estar. La tetera había desaparecido. Laura, ¿has visto la tetera de plata de la bisabuela?, le preguntó, por teléfono, tratando de mantener la calma en su voz. Hubo un silencio del otro lado de la línea, demasiado largo para ser natural. ¿La tetera? No, mamá, no la he visto. ¿Estás segura de que estaba en la cocina? Claro que estoy segura. Ayer mismo la usé para el té de la tarde. Siempre está en el mismo lugar, en el estante junto a las tazas de porcelana. Bueno, quizás la pusiste en otro sitio y no te acuerdas. Ya sabes cómo es la memoria a nuestra edad. Carmen frunció el ceño. Laura nunca antes había hecho comentarios sobre su memoria, y además, tenía apenas 65 años. No era una anciana decrépita. Mi memoria está perfectamente, Laura. La tetera ha desaparecido. Mamá, no te pongas paranoica. Seguro que aparece. ¿Para qué iba a desaparecer una tetera? Esa pregunta quedó resonando en la mente de Carmen durante el resto del día. ¿Para qué? Efectivamente. Pero su inquietud creció cuando, 2 días después, notó que faltaba también el pequeño jarrón de cristal de Bohemia, que siempre había estado en la mesa del salón. Esta vez no llamó a Laura inmediatamente. En su lugar, decidió hacer un inventario mental de los objetos más valiosos de la casa. El reloj de su padre seguía en su lugar, así como las joyas de su madre y los cuadros más importantes. Pero había pequeñas ausencias que la inquietaban. Un candelabro de bronce, una cajita de música, un juego de cucharillas de plata. Carmen comenzó a hacer una lista, escribiendo cada objeto desaparecido con fecha y descripción. Al principio, pensó que quizás estaba volviéndose demasiado suspicaz, pero la lista crecía día tras día, y todos los objetos tenían algo en común. Eran pequeños, valiosos y fáciles de transportar. La confrontación llegó un viernes por la tarde, cuando Laura apareció en casa con su habitual sonrisa y sus brazos llenos de cajas vacías. «He traído material para empacar las cosas que vamos a donar», anunció, dejando las cajas en el suelo del salón. «Pensé que podríamos aprovechar el fin de semana para hacer una limpieza a fondo». Carmen la observó con detenimiento. Su hija llevaba ropa nueva, un bolso de marca que no le había visto antes, zapatos caros, un reloj que definitivamente no tenía la semana anterior. «Laura, necesitamos hablar». «Claro, mamá. Dime qué te preocupa». «Han desaparecido varias cosas de la casa. Objetos pequeños pero valiosos. ¿Sabes algo al respecto?» El rostro de Laura se tensó por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. ¿Cómo qué cosas? Carmen sacó su lista y comenzó a leer. La tetera de plata de la bisabuela, el jarrón de cristal de Bohemia, el candelabro de bronce, el comedor, las cucharillas de plata, la cajita de música con la bailarina. Mamá, estás exagerando. Probablemente las guardaste en algún sitio cuando estábamos organizando y no te acuerdas. No las guardé en ningún sitio, Laura. Alguien se las ha llevado de esta casa. El silencio que siguió fue tenso y revelador. Laura evitó la mirada de su madre, jugueteando nerviosamente con las llaves de su coche. Finalmente, suspiró profundamente. Está bien, tienes razón. He vendido algunas cosas, pero todo ha sido por tu bien, mamá. Necesitas dinero para los gastos de la casa, para tu jubilación. Esos objetos solo estaban juntando polvo. Carmen sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Has vendido las cosas de tu abuela sin mi permiso? Son solo objetos, mamá. No tienen valor sentimental real para ti, y el dinero te va a ser mucho más útil. ¿Cómo te atreves? La voz de Carmen tembló de indignación. Esos objetos son parte de nuestra historia familiar.
No tenías derecho a tocarlo sin mi consentimiento. Tenía que hacer algo. Tú no entiendes de finanzas. No sabes cómo administrar tu dinero. Pensé que si vendía algunas cosas y te daba el dinero poco a poco, podrías vivir más cómodamente. Pero Carmen no era tonta. Los objetos que Laura había vendido valían mucho más que el dinero que ella necesitaba para sus gastos básicos. Y además, su hija no le había dado ni un céntimo de esas ventas. ¿Dónde está el dinero, Laura? Lo tengo guardado para ti. Te lo iré dando cuando lo necesites. Era mentira, y ambas lo sabían. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Laura resonaban en su cabeza como ecos de una traición que aún no terminaba de procesar completamente. Su propia hija, la niña que había criado con tanto amor y sacrificio, había estado robándole a sus espaldas, vendiendo los recuerdos más preciados de la familia como si fueran simple mercancía. Al amanecer, tomó una decisión. Si Laura había estado registrando la casa en busca de objetos valiosos, tenía que proteger lo que aún quedaba. Y había algo que su hija no sabía, algo que ni siquiera Carmen había recordado hasta esa noche de insomnio. El secreto que su madre le había confiado poco antes de morir. En el sótano, detrás de la pared de ladrillos del fondo, hay algo que tu padre escondió durante la guerra. Le había susurrado su madre en sus últimos días. Nunca lo necesitamos, pero siempre supimos que estaba ahí. Si algún día tienes problemas económicos graves, búscalo. Carmen había pensado que su madre deliraba por los medicamentos, pero ahora, con la traición de Laura ardiendo en su pecho, decidió investigar. El sótano de la casa era un lugar húmedo y oscuro que apenas había visitado en los últimos años. Bajó con una linterna y comenzó a examinar la pared del fondo. Efectivamente, había una sección donde los ladrillos parecían más nuevos, como si hubieran sido colocados posteriormente. Con la ayuda de un martillo y un cincel que encontró en la caja de herramientas de su padre, comenzó a trabajar cuidadosamente. Lo que encontró la dejó sin aliento. Detrás de los ladrillos había una caja metálica que contenía joyas, monedas de oro, billetes antiguos y varios documentos. No era una fortuna, pero sí una cantidad considerable de dinero que su padre había logrado esconder durante los años difíciles de la posguerra. Había también una carta, escrita con la letra temblorosa de su progenitor. Para Carmen, mi niña. Querida, si estás leyendo esto, significa que han llegado tiempos difíciles. Este dinero es para ti y para tus hijos, para que nunca tengan que pasar las penurias que nosotros vivimos. Úsalo sabiamente, hija mía. Tu padre que te ama, Francisco. Carmen se sentó en el suelo húmedo del sótano y lloró. Lloró por su padre, que había trabajado tanto para proteger a su familia. Lloró por su madre, que había guardado el secreto hasta el final. Y lloró por Laura, por la hija que había perdido la confianza en el amor y había elegido el camino de la traición. Pero también sintió una extraña sensación de empoderamiento. Ahora tenía recursos para enfrentar la situación, para tomar decisiones sin depender de nadie. Y sobre todo, tenía una revelación que cambiaría para siempre la dinámica con su hija. Subió las escaleras con la caja bajo el brazo y la escondió en su dormitorio, en el fondo del armario donde Laura nunca miraría. Luego se sentó a escribir una carta, calculada y precisa. Cuando Laura llegó esa tarde, encontró a su madre esperándola en el salón, con una expresión serena pero firme que no había visto antes. Siéntate, Laura. Tenemos que hablar seriamente. Mamá, si es por lo de ayer, ya te dije que todo lo hice pensando en tu bienestar. No, la interrumpió Carmen. Ya no más mentiras. Sé exactamente lo que has estado haciendo y por qué. Lo has estado haciendo. Y ahora vas a escucharme. Carmen sacó un papel doblado de su bolsillo. Esta es la lista completa de todo lo que has vendido, con el valor aproximado de cada objeto. He estado investigando, Laura. La tetera de plata de Mintos, etc. Mi bisabuela se vendió en una casa de empeños por 300 euros. El jarrón de cristal de Bohemia por 250. El candelabro de bronce por 180. El rostro de Laura palideció progresivamente mientras su madre hablaba. En total, continuó Carmen,
Has vendido objetos por valor de más de 2.000 euros y no me has dado ni un céntimo de ese dinero. Mamá, yo todavía no he terminado. La voz de Carmen era firme pero no agresiva. Sé que tienes problemas económicos, Laura. Sé que tu negocio inmobiliario no está yendo bien y que tienes deudas. También sé que no te atreviste a pedirme ayuda directamente porque siempre has sido muy orgullosa. Laura la miró con sorpresa. Su madre había averiguado más de lo que esperaba. Pero lo que no entiendo, prosiguió Carmen, es por qué elegiste traicionarme en lugar de confiar en mí. Tan poco valor tiene nuestro vínculo que preferiste robarme a contarme la verdad. Laura se desplomó en el sofá como si todas sus defensas hubieran colapsado de una vez. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a brotar, y con ellas llegó la confesión que Carmen había estado esperando. Tienes razón en todo, mamá. Mi negocio está en bancarrota. Debo más de 50.000 euros entre préstamos bancarios, proveedores y el alquiler del local. Mi ex marido se llevó la mitad de mis ahorros en el divorcio, y ahora no puedo ni pagar la hipoteca de mi piso. Carmen escuchó en silencio, sintiendo cómo su corazón se partía al ver el dolor genuino en los ojos de su hija. Cuando heredaste esta casa y vi todos estos objetos valiosos, pensé que quizás podría vender algunas cosas sin que te dieras cuenta. Solo las menos importantes, solo las que creía que no extrañarías. Iba a devolverte el dinero cuando mi situación mejorara, te lo juro. ¿Y por qué no me pediste ayuda directamente? Laura se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Porque siempre has sido tan fuerte, tan independiente. Trabajaste toda tu vida para darnos lo que necesitábamos. Te sacrificaste por mí y por papá. No podía llegar a ti con mis fracasos. No podía ser una carga más en tu jubilación. Una carga. Carmen se levantó del sofá y se acercó a su hija. Laura, eres mi hija. Eres lo más importante que tengo en este mundo. ¿Cómo puedes pensar que serías una carga para mí? Porque siempre he sido la hija problemática, la que no supo elegir bien al marido, la que no supo mantener su negocio a flote, la que nunca te dio nietos porque estaba demasiado ocupada, tratando de demostrar que podía triunfar sola. Carmen se sentó junto a Laura y la abrazó, sintiendo cómo los años de distancia emocional comenzaban a disolverse. Mi niña tonta, no necesitabas demostrarme nada. Ya había demostrado todo lo que necesitaba demostrar simplemente siendo mi hija. Permanecieron abrazadas durante largos minutos, llorando juntas las heridas acumuladas durante años de malentendidos y comunicación deficiente. Pero mamá, murmuró Laura contra el hombro de su madre, incluso si me perdonas, ¿cómo voy a solucionar mis problemas? Los objetos que vendí ya no están. El dinero ya lo usé para pagar las deudas más urgentes, y sigo debiendo una fortuna. Carmen se separó suavemente de su hija y la miró a los ojos. Laura, hay algo que necesitas saber, algo que tu abuelo Francisco dejó para nosotras. Con cuidado, Carmen le contó sobre el descubrimiento en el sótano, sobre la caja escondida detrás de los ladrillos y sobre la carta de su padre. Vio cómo los ojos de Laura se llenaban de asombro, y después, de una esperanza cautelosa. No es una fortuna, explicó Carmen, pero es suficiente para ayudarte a salir de los problemas más graves. Con una condición. ¿Cuál? Que dejemos de mentirnos, que empecemos de nuevo con honestidad completa, y que trabajemos juntas para recuperar los objetos que vendiste, aunque tengamos que pagarlos de nuevo. Laura asintió vigorosamente. Sí, mamá. Haré todo lo que sea necesario. Te daré la lista de todos los lugares donde vendí las cosas. Te acompañaré a recuperarlas. Trabajaré extra para devolverte hasta el último euro. No se trata del dinero, Laura. Se trata de la confianza. Se trata de que entiendas que esos objetos no son valiosos por su precio, sino por las historias que cargan, por las personas que los tocaron antes que nosotras. Lo entiendo, mamá. Ahora lo entiendo. Carmen fue hasta su dormitorio y regresó con la caja metálica. La abrió delante de Laura,
mostrándole las joyas, las monedas y los billetes que su abuelo había guardado con tanto cariño. Esto es nuestro, Laura, de las dos. Pero vamos a usarlo sabiamente, como quería tu abuelo. Primero recuperaremos nuestros objetos familiares. Después, te ayudaré a saldar tus deudas más importantes. Y finalmente, lo que sobre lo invertiremos para asegurar nuestro futuro juntas. ¿Juntas? Esta casa es demasiado grande para mí sola, como tú decías, pero no para dos mujeres que quieren empezar de nuevo. ¿Te gustaría venir a vivir conmigo? Laura, ¿te gustaría que fuéramos compañeras en lugar de madre e hija distante? La respuesta de Laura fue un abrazo tan fuerte que Carmen sintió como si todos los años perdidos pudieran recuperarse en ese momento. 6 meses después, la casa había recuperado su alma. Carmen y Laura habían logrado recuperar la mayoría de los objetos vendidos, algunos pagando un precio superior al original, otros simplemente explicando la situación a los compradores, que habían mostrado comprensión y solidaridad. La tetera de plata volvía a ocupar su lugar en la cocina, donde Carmen preparaba el té de todas las tardes. El jarrón de cristal de Bohemia brillaba nuevamente en la mesa del salón, lleno de flores frescas que Laura traía cada semana. El candelabro de bronce presidía otra vez las cenas familiares, que ahora eran frecuentes y llenas de conversaciones honestas. Laura había liquidado su negocio inmobiliario y encontrado trabajo en una agencia establecida, donde su experiencia era valorada sin la presión de ser propietaria. Sus deudas estaban saldadas y, por primera vez en años, dormía tranquila por las noches. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir aquí contigo?, le preguntó una tarde a Carmen mientras organizaban juntas el álbum de fotos familiares. ¿Qué? Que finalmente conozco las historias. Antes, cuando era niña, nunca prestaba atención cuando tú y la abuela hablaban del pasado. Me parecía aburrido, sin importancia. Ahora entiendo que esas historias son lo que nos hace quienes somos. Carmen sonrió, pasando una página del Ancient, álbum que mostraba a su madre de joven, con el mismo vestido que ahora colgaba cuidadosamente guardado en el armario del primer piso. Las historias son nuestro verdadero tesoro, murmuró, acariciando la fotografía. Los objetos son solo los recordatorios físicos, pero las historias viven en nosotras. Mamá, hay algo que nunca te he dicho. ¿Qué es? Siempre pensé que eras demasiado sentimental, demasiado apegada al pasado. Creía que vivías en los recuerdos, en lugar de vivir el presente. Pero ahora me doy cuenta de que el pasado no es algo que hay que superar, es algo que hay que honrar para poder construir un futuro con sentido. Carmen dejó el álbum a un lado y miró a su hija con orgullo. La Laura que tenía frente a ella era diferente de la mujer ambiciosa y distante que había aparecido en su casa meses atrás. Era más serena, más reflexiva, más conectada con sus verdaderos valores. ¿Sabes lo que me dijo tu abuelo poco antes de morir?, preguntó Carmen. No, me dijo. Carmen, el dinero viene y va, pero la familia es para siempre. Cuida a tu hija, y ella cuidará de ti. Las raíces fuertes producen árboles que resisten cualquier tormenta. Laura sonrió, con los ojos húmedos. Era un hombre sabio. Lo era. Y tenía razón. Pasamos por una tormenta, pero nuestras raíces eran más fuertes de lo que creíamos. Esa noche, mientras preparaba la cena en la cocina de azulejos azules donde había crecido, Carmen reflexionó sobre los meses pasados. La traición de Laura había sido dolorosa, pero también había sido necesaria. Les había obligado a enfrentar verdades que habían estado evitando durante años. Les había dado la oportunidad de reconstruir su relación sobre bases más sólidas. A los 65 años, Carmen había aprendido que la vida nunca deja de dar lecciones. Había descubierto que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza, que la confianza rota puede ser reparada si hay amor verdadero de por medio. ¿En qué piensas?, le preguntó Laura, entrando en la cocina con los manteles para poner la mesa. Pienso en que al final solo quería descansar, pero encontré algo mucho mejor que el descanso. ¿Qué? Encontré la paz, y te encontré a ti realmente, por primera vez en años.
Laura se acercó y la abrazó por detrás, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Yo también te encontré, mamá, y encontré mi lugar en el mundo. Cenaron esa noche como cenaban todas las noches desde hacía meses, rodeadas de objetos cargados de historia, en una casa llena de amor recuperado, siendo simplemente madre e hija, que habían aprendido a valorar lo realmente importante. El reloj, de bolsillo del abuelo Francisco, marcaba las horas desde la repisa de la chimenea, recordándoles que el tiempo es el regalo más precioso, especialmente cuando se comparte con quienes amamos de verdad. Cuando Carmen se fue a dormir esa noche, agradeció silenciosamente a su madre y a su padre por los tesoros que le habían dejado, no solo los objetos materiales, sino la sabiduría para distinguir entre lo valioso y lo verdaderamente importante. En su última oración antes de dormir, pidió por muchos años más junto a Laura, muchas tardes de té y conversaciones, muchas cenas iluminadas por el candelabro de bronce, muchas historias por contar y por escuchar, porque había aprendido que el verdadero descanso no es la ausencia de problemas, sino la paz que viene de saber que no estamos solos en el mundo, que hay alguien que nos ama incondicionalmente y que las raíces familiares, aunque a veces se doblen, nunca se rompen completamente.